Muchas gracias a todos, buenos días, bienvenidos. Subsecretario, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí con ustedes. Pues cuéntenos, subsecretario, ¿cómo ve usted la perspectiva comercial desde su rol ahora que ha iniciado un nuevo gobierno? Si pudiera darnos unas palabras y después yo empiezo con una serie de preguntas que tengo mucha inquietud de hacerle. Pues muchas gracias. Compartir un poquito con ustedes lo que hemos vivido en estos prácticamente 40 días desde que llegamos al gobierno federal, ahí en la Secretaría de Economía. Hemos venido trabajando, por supuesto, en la estrategia comercial con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero también atendiendo temas muy relevantes de la agenda comercial de México, como es regla octava, como es todo el tema de los INMEX, del PROSEC, etcétera, etcétera. Quizás sería positivo platicarles un poco más sobre el Tratado de Libre Comercio y lo que estamos viendo con la llegada de Trump. Permítanme concentrarme en ello. Está un poco raro el micrófono, se lo voy a cambiar. Entonces, platicarles que México tiene y está listo para llevar a cabo la revisión, no es renegociación, es una revisión del tratado, la actualización del tratado. Lo que queremos es que este tratado, que ha sido el mejor negocio para Estados Unidos y para México, pues simplemente tenga un upgrade y que se mejoren algunas condiciones para los tres países. Lo primero que hay que decir es que México hoy es un país muy cambiado a como negoció inicialmente su tratado en 1994. Hace 30 años éramos otro país, fundamentalmente exportador de petróleo, y ahora nuestra plataforma económica se transformó totalmente en 30 años. Ahora somos una de las potencias exportadoras del mundo, un país manufacturero. Hoy somos, por ejemplo, la novena potencia exportadora del mundo, el noveno receptor de inversión extranjera del mundo, somos el primer socio comercial de los Estados Unidos, somos la economía 12 a nivel mundial. El próximo año nuestra economía va a ser más grande que la economía de Rusia, se dice fácil. Entonces tenemos hoy digamos, una realidad muy diferente hace 30 años que nos permite tomar otras decisiones y que nos vuelve estratégicos en los cambios que está viviendo el mundo por minuto. Lo que hemos estado diciendo en las últimas semanas y en los últimos días es que el mundo está cambiando su paradigma. Ayer platicaba en el Colegio de México que hace 30 años, cuando yo estudié, de lo que se hablaba era de globalización, de la caída de las barreras arancelarias, del tirar todos los muros en el mundo, etcétera, etcétera, y que ahora estamos observando, particularmente en Estados Unidos, un cambio de paradigma. En el mejor de los casos se puede hablar de un paso de globalización a regionalización, pero en el peor de los casos pudiéramos hablar de una nueva era proteccionista. Entonces estamos observando que Estados Unidos trae una lucha por la hegemonía versus Asia. Estamos observando también que se está el mundo concentrando en sus cadenas de suministro a nivel regional. Estamos observando que el COVID nos dejó ver que éramos profundamente dependientes de muchos componentes que traíamos de Asia. Todos nuestros teléfonos dejarían de funcionar porque todos los componentes vienen de Asia. Y si tenemos un problema en Asia, nos ponemos en riesgo como región. Entonces todo eso se ha dado de manifiesto, y entonces hoy Estados Unidos dice, pues yo quisiera traerme buena parte de mis componentes que antes tenía en Asia hacia otros lugares, fundamentalmente América, y por eso hablamos de la relocalización de empresas. En ese escenario y en ese cambio de paradigma es donde México puede tener un rol fundamental e histórico en su desarrollo y en su crecimiento. Podemos llegar y ver la revisión del tratado comercial como una oportunidad de platicar con nuestros principales socios comerciales y decirles, oye, ¿por qué no todo esto que antes importabas de Asia lo empezamos a producir aquí en México? Y ganarías muchas cosas, tanto Canadá como Estados Unidos. Ganarías resiliencia. ¿Por qué resiliencia? Porque en lugar de tener los productos
en Asia, que vienen en barco y que tardan 2 o 3 semanas en llegar, los vas a tener en la frontera con diversificación de riesgo. Ganas competitividad. México es un país que genera alta competitividad, tenemos mano de obra talentosa, tenemos ingenieros talentosísimos. Hace un par de días me decía Micron, y me impresionó mucho. Micron es una empresa muy grande que seguramente algunos de ustedes conocen, que es tipo Nvidia y que está muy metida en el tema de los centros de datos, semiconductores y toda esta industria. Y me decía Micron que están poniendo una planta en Jalisco, particularmente en Guadalajara, en el clúster del Silicon Valley mexicano que está en Guadalajara, y me decía, fíjate que vamos a empezar a hacer toda la inteligencia artificial de Micron en Guadalajara y la manufactura nos la vamos a llevar a Estados Unidos. Se me hizo verdaderamente interesante porque generalmente la manufactura la hacemos aquí y la parte de diseño y la parte de inteligencia la hacemos en otros países, pero aquí estamos demostrando que cada vez México gana espacios en términos de ingeniería y de talento de nuestra mano de obra. Entonces, volviendo al tema, México se vuelve un eslabón fundamental para la competitividad de los Estados Unidos vis a vis China y Asia. Y de eso se va a tratar la revisión del tratado. En las otras ocasiones en donde hemos revisado el tratado, como fue en 2018 o como fue en su planeación original en 1994, platicábamos de condiciones de mercado, de condiciones de eficiencia, de ventajas comparativas, hablábamos de precios, etcétera, etcétera, pero esta revisión no necesariamente va a hablar de mercado, sino de seguridad nacional. La variable DOMI en el modelo, la variable crítica, digamos, en la discusión, va a ser cómo Estados Unidos, Canadá y México elevan sus condiciones de seguridad nacional y a partir de ello se va a definir a lo que lleguemos en la revisión del tratado. Por eso nosotros estamos hablando que más de ser un socio comercial de los Estados Unidos, esta revisión va a hablar de que seamos socios estratégicos de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, hemos venido haciendo nuestra tarea. Creo que fue muy buena señal que a prácticamente 10 días de haber iniciado esta administración, se organizó un CEO Dialogue, que le llaman, entre empresarios de Estados Unidos y de México. Vinieron alrededor de 240 empresarios de Estados Unidos y de México. Nos reunimos con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional y pudimos platicarle a los CEOs más importantes de Estados Unidos cuál era la visión de la presidenta Sheinbaum en términos de protección a la inversión y de lo que vemos hacia adelante en nuestra relación con Estados Unidos y Canadá. Hemos también mandado buenas señales con el viaje que hicimos a los 15 días de haber llegado a la Secretaría de Economía. De inmediato nos fuimos a Washington, a Nueva York, a Ottawa, para platicar con todos nuestros homólogos. Es cierto que en el caso de Estados Unidos y próximamente de Canadá, algunos de ellos van a cambiar, pero como tienen servicio civil de carrera, ya empezamos a trabajar con muchos de ellos. ¿Y por qué empezamos a trabajar? Porque en la mesa de revisión se van a tener muchos temas. Tenemos muchos temas con Estados Unidos, es una relación muy compleja. Imagínense ustedes toda la frontera que tenemos, todo el intercambio que tenemos comercial. Por ahí hay una estadística bien interesante que habla de que cada minuto pasan por nuestras fronteras alrededor de 3 millones de dólares. Cada minuto. Pues es impresionante el comercio que tenemos con los Estados Unidos. Entonces, tenemos que ir pavimentando, digamos, así lo decía el día de ayer, el terreno de nuestra revisión con todos los pendientes que traemos. Porque no solamente es el pendiente de la migración y seguridad, que no necesariamente entra en la mesa de economía, sino también temas que tienen que ver con el acero, con el maíz, con las reglas para el empleo, etcétera, etcétera. Entonces, si llegamos sin pendientes a esa revisión, pues nos va a ir mejor para concentrarnos simplemente en los temas comerciales. Por último, pues de manera contundente decirles que nosotros somos optimistas, creemos que si bien los nombramientos que ha hecho el presidente electo Trump en Estados Unidos son nombramientos que pues sí preocupan,
por los perfiles, particularmente son perfiles que han trabajado mucho en el tema migratorio y que están proponiendo deportaciones masivas a México. También somos optimistas porque creemos que Estados Unidos depende en gran medida de México en la materia laboral. Si no, bueno, pues ya hubiéramos visto otras cosas, ¿no? Hay una estadística por ahí de que toda la gente que migra a los Estados Unidos en menos de 15 días tienen empleo. Eso te habla de la enorme demanda de empleo y de lo importante que es para la economía estadounidense la migración mexicana, que hay que decir que no es toda la migración mexicana. Todo el efecto migratorio se explica en alrededor de un 35% por la migración de México y un 65% por el resto de la migración que viene del resto del mundo y pasa por la frontera sur de México. Entonces, tampoco es el problema migratorio exclusivamente de México y estoy seguro que encontraremos las vías para construir con Estados Unidos una muy buena relación y poder trabajar juntos también en materia de seguridad. Hay algunos temas que otra vez son compartidos, son estratégicos no solamente para México o para Estados Unidos, sino es un problema compartido de los dos. Por ejemplo, en el caso de las armas, pues todas las armas que se utilizan en México, pues vienen de allá, ellos tienen la oferta, nosotros tenemos la demanda. Y viceversa en el tema de las drogas, nosotros tenemos la oferta y ellos tienen una gran demanda. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas que nos permiten construir hacia adelante y de parte del gobierno mexicano y en particular de la Secretaría de Economía estaremos trabajando al 100 para obtener un gran resultado para México, muy positivo para México y creemos que estamos muy preparados para ello. Muchas gracias, subsecretario, por su reflexión. Sin embargo, me toca ser un poco la traductora de lo que dicen los analistas o lo que se comenta. Y dicen, nos dicen que ustedes se miran muy confiados frente a lo que vienen y quizá haya una discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Por qué? Tenemos una presidenta que desde que fue electa dice que se va a tratar de una revisión menor, pero también tenemos un secretario de Economía un poco más enérgico que se está recargando, respaldándose en los datos o en los resultados que ha dado el tratado comercial hasta este momento, las implicaciones negativas que tendría para Estados Unidos el poner los aranceles, pero al mismo tiempo también está diciendo, pues si ellos ponen aranceles, nosotros también, lo dijo hace 2 días, ¿no? Pero también tenemos esta parte en donde usted ya viajó y se reunió con las empresas y funcionarios de gobierno en Washington, en Canadá. Entonces, si nos pudiera aclarar a qué realmente nos estamos enfrentando y sobre todo porque también dicen que con la llegada del presidente electo Donald Trump, México realmente está en problemas. ¿Qué le diría usted a quienes piensan eso? Pues mira, primero yo te diría, no estamos confiados, nos estamos preparando. Estamos preparados, queremos tener el mejor equipo para la revisión y no confiarnos, sino estar preparados con todo lo que tiene México de fortalezas y estar muy conscientes del rol que juega México en su relación, no solamente con Estados Unidos y con Canadá. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo de lo que estamos haciendo también para llegar a la mesa de revisión. Estamos actualmente analizando el Tratado de Libre Comercio con Europa, que yo creo que el próximo año vamos a tener muy buenas noticias y nos va a ayudar inclusive a llegar mejor plantados a la mesa de revisión con los Estados Unidos. Pero no hablamos de confiarnos, hablamos de prepararnos. Ahora, tu pregunta es buena. ¿Cuál es el escenario que vemos hacia adelante? Pues yo creo que hay muchos escenarios. Me parece que hay muchas decisiones en el tablero. No hay una decisión, la decisión no la toma el presidente Trump. Él tomará sus decisiones y nosotros tomaremos las nuestras. Es teoría de juegos, ¿no? Él hará esto y nosotros haremos otra cosa. Por eso no se puede tener desde ahora previsto un solo escenario. Sin embargo, si consideramos y hacemos el análisis de dónde está México, de cómo el elefante, digamos, en el closet, que lo he leído varias veces, esa definición, es China y no necesariamente el México. El dragón en la sala. El dragón en la sala. Si nosotros hacemos el análisis de dónde está México, cómo puede complementar México la economía de Estados Unidos y Canadá, y si
estamos conscientes de que Estados Unidos no puede meter políticas arancelarias fuertes a China y a México al mismo tiempo, porque se estaría tirando balazos a los pies en términos de inflación, generaría no solamente una inflación, sino un caos en sus cadenas de suministro. Miren, les pongo nada más el ejemplo. Actualmente tuvimos una política de acero en nuestro país de subir aranceles, lo mismo que hizo Estados Unidos y Europa, aranceles a las importaciones de acero provenientes de Asia, particularmente de China y de Vietnam. Bueno, pues vinieron buena parte de los industriales afiliados a una cámara que se llama INDEX, que son fundamentalmente la industria de electrónicos y de semiconductores, que usan el acero que traemos de China, y fueron a decirnos, oye, me sacas del mercado por un incremento del 35% en ciertas fracciones arancelarias. Y hemos tenido reuniones con 500 empresas al respecto. Entonces, tú te puedes imaginar el efecto que tendría, no solamente ponérselo a un producto como es el acero, ponérselo a buena parte de la cadena de productos o de insumos provenientes de China y a eso aumentarle lo de México. Bueno, pues nosotros prevemos en el análisis que sería generar un escenario verdaderamente complejo para Estados Unidos, particularmente. Hay que revisar también, y eso lo estamos haciendo desde la Secretaría de Economía, lo que ha sucedido en otras economías del mundo que se adelantaron ese tipo de medidas proteccionistas, como el Brexit. ¿Qué está pasando hoy con Inglaterra? Yo creo que hoy, si estuviéramos viviendo en Inglaterra, si estuviéramos en Londres, estaríamos muy arrepentidos de todos aquellos que votaron por el Brexit. Hoy es una economía estancada. Por cierto, también han hecho uso de la deportación masiva en Inglaterra y están, bueno, agobiados porque llevan sin crecimiento los últimos años, lo que les ha traído también turbulencias políticas. Entonces, yo creo que Estados Unidos, con todo lo que tiene de información, de conocimiento y con la relación que tenemos a diario, que no la podemos negar, cada vez tenemos más relación y hay una cultura compartida, no solamente en lo económico, sino en lo social y en lo político. Tendremos que caminar juntos. Nosotros, insisto, no estamos confiados. Y a partir del análisis somos optimistas en que México tiene mucho que ofrecer para la competitividad de Estados Unidos y de Canadá. ¿Ese usted diría que es el nombre del juego en esta ocasión? Sí. A la revisión, que sí. inicia realmente en octubre del próximo año, ¿no? Porque a la mediados, pero como por ejemplo, ya en esa es 2026. otra muy buena pregunta. No tenemos fechas determinadas, de hecho no hay, Estados Unidos tiene una ley para la revisión, Canadá y México no tienen tal ley como tal, pero se habla de que es a mediados del próximo año cuando empezamos, pero cuando tú hablas de escenarios, pues todo puede pasar, a lo mejor se adelantan un poco los tiempos, nosotros queremos empezar cuanto antes a sentarnos con los dos gobiernos para tratar de tener una agenda mucho más negociada desde el principio y ya prácticamente llegar tranquilos a las fechas límite. Y ahora, del dragón en la sala, esta relación con China que usted me comenta, subsecretario, México realmente está en una posición difícil, usted debería estar de acuerdo conmigo. Y primero, y ya lo sabemos todos quienes estamos aquí, pues claro que hay que responder al socio, a los socios comerciales. Primero está el tratado. Sin embargo, también hay oportunidades que está ofreciendo la inversión china en México, la entrada de cada vez más capital al país y los planes, ¿no? que hay. Hay una disyuntiva. Entonces, si Estados Unidos y Canadá se ponen, pues no quisiera utilizar la palabra agresivos, pero si se cierran completamente esa posibilidad, porque también tengo conocimiento de una anécdota cuando se estaba renegociando esa parte del Telecam para convertirlo en Temec, se puso sobre la mesa, de hecho, el decir, nada con China, ¿no? Quizá en esta ocasión sí lleguen un poco más fuertes con, pues con esa sugerencia o con esa propuesta. Pero entonces, ¿cómo lo va a manejar México? La pregunta específica es, ¿qué relación quiere tener México con China? Y también se lo pregunto, subsecretario, le voy a juntar otra pregunta, porque también ayer, si no me equivoco, el primer ministro de Ontario dijo o está proponiendo, o le gustaría que hubiera nada más un tratado Estados Unidos y Canadá, dejando a México de lado en caso de que México no iguale
el nivel arancelario que le quieren poner a China? Bueno, a ver, son dos preguntas. Lo primero, es muy buena tu pregunta de China y plantearlo como una disyuntiva. Nosotros creemos que no es propiamente una disyuntiva. Yo te diría dos cosas muy contundentes. Primero, la presidenta Sheinbaum ha señalado en diferentes foros que le daremos prioridad a nuestros socios comerciales. Tenemos nosotros 14 tratados comerciales con 50 países. Somos un país que hizo muy buena su tarea en términos comerciales y de globalización. Somos uno de los países mucho más extendidos a nivel internacional con sus tratados. Entonces, la presidenta ya dijo, le voy a dar prioridad a mis socios comerciales. China, no tenemos tratado con China. Entonces, primero le tendremos que dar prioridad a nuestros socios comerciales y luego a China. Sin embargo, somos un país soberano. Nosotros estamos abiertos a la inversión, como lo está siendo Estados Unidos. Estados Unidos, por cierto, tiene una planta de BYD en California, donde hacen camiones. Pasadena. Sí percibimos, y hay que comentarlo, una gran preocupación de los Estados Unidos con la inversión china, pero también hay que decir que a veces no se entiende, porque por un lado están muy nerviosos con la inversión china. Sí recibimos recomendaciones de vez en cuando a través de algunos comentarios que nos hacen en algunas reuniones, oye, ahí les encargo el tema de la inversión china, pero ellos están recibiendo inversión china. Hoy están produciendo camiones en California, están abiertos, el candidato Trump, en su momento ahora presidente, dijo, nosotros estamos abiertos a la inversión china. Y por supuesto que México tiene que estar abierto a la inversión china. Déjame te doy otro dato. Se habla mucho en los Estados Unidos que México es un trampolín de productos chinos para pasar a los Estados Unidos. Y no hay nada más falso que eso. ¿El caballo de Troya? El caballo de Troya, exactamente. Pero no hay caballo de Troya. Bueno, por lo menos nosotros no hicimos el caballo, alguien más lo hizo. El 70% de las importaciones de China que hacemos en nuestro país no los hacemos los mexicanos. Los hacen el 70% de las empresas extranjeras en México. Las grandes armadoras de vehículos y las grandes empresas de semiconductores. Entonces, que no nos digan que tenemos una alianza estratégica con China. Eso es un invento. Es un invento también proteccionista y de competencia industrial. Ay, no, vénganse para acá los chinos, etcétera, etcétera. No podemos ser ingenuos. Estamos en el mundo peleándonos grandes inversiones y pues obviamente Estados Unidos quiere inversiones para allá y nosotros no queremos dejarlas ir. No se van a dejar tampoco. Por supuesto que no. ¿Qué tenemos que hacer? Facilitar la inversión. En eso estamos. Tenemos una ventanilla importante para inversiones estratégicas globales. Por cierto, la inversión extranjera va muy bien también, ¿no? Sigue creciendo. Por ahí saldrán datos la próxima semana, muy buenos. Y tenemos que facilitar la inversión. Nos ha pasado, y seguramente algunos empresarios que estén aquí o que estén por internet coincidirán con nosotros en que hay una serie de reglamentación que hay que seguir y de permisos, que si la CRE, que si Semarnat, que si la MIA, que si el análisis costo-beneficio en la unidad de inversiones, etcétera, 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 que a veces nos lleva mucho tiempo realizar una inversión en nuestro país. Lo que queremos es ser facilitadores de esa inversión y darle seguimiento oportuno al tema del agua, de la electricidad, etcétera, etcétera, para que más empresas se puedan instalar en nuestro país a la brevedad. Nos pasó un caso con BMW en San Luis Potosí, en donde decían que ya se iban, que tenían interés en invertir en una gran planta, pero que el gobierno mexicano hace algunos meses no había podido darle cauce a varios trámites que tenían ahí, particularmente ambientales. Y se metió Marcelo Ebrard, en ese entonces canciller, a tratar de hacer unas mesas de trabajo para tratar de sacar rápidamente esos permisos que se tenían, y en 2 semanas regresamos con los permisos y pudimos mantener importantes inversiones que ya se nos iban del país, por cierto a la misma región, para que se quedaran en San Luis Potosí, y hoy esa planta se está construyendo en San Luis Potosí para autos eléctricos. Entonces, bueno, son de las cosas que tenemos que hacer, pasar del diagnóstico y de la teoría a los hechos y jugárnosla con los empresarios y los industriales de México en el día a día, y eso estamos haciendo.
Subsecretario, sé que ya quedan solo 5 minutos y usted tiene una agenda muy apretada. Le agradezco muchísimo el estar aquí. Una última pregunta y tiene que ver con este mismo discurso que creo que hasta este momento sigue siendo un poco especulación. Todavía no sabemos cómo puede reaccionar el gobierno de Estados Unidos en caso de que también se confirme la llegada del representante comercial Robert Lighthizer, si es que repite, ¿no? Canadá también. ¿Usted vería, si se recrudece el discurso, que entonces haya la posibilidad de revisar el tratado año con año? Es una posibilidad, me parece que no es el escenario en donde gana más. Digamos, vamos a suponer que tenemos varias casillas con pagos, como si fuera teoría de juegos, ¿no? En la casilla en donde más gana Canadá, Estados Unidos y México es donde nos ponemos de acuerdo y corremos más años con el tratado, como está hoy estipulado. El revisarlo año con año nos llevaría a un escenario subóptimo, por así llamarle. ¿Es posible? Sí es posible, pero dado que es un escenario subóptimo, nosotros creemos que vamos a ir al escenario ganador para los tres países. Hacia allá vamos, así lo vemos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su tiempo. Gracias, subsecretario.